it appears that Tyson is virtually a one-eyed fighter at this point. A desperate one-eyed fighter. Brawling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. Hace 30 años, hubo una pelea en Tokio cuyo resultado conmocionó al mundo. James Buster Douglas logró posiblemente el upset más ruidoso en la historia del boxeo al noquear a Iron Mike Tyson. En ese momento, Mike mataba a todo el que se le enfrentaba, gobernado por la ira. Comenzó su carrera a los 18 años e inmediatamente eliminó a sus rivales en el ring. En un año y medio, Mike tuvo 27 peleas y ganó en cada una de ellas, a un ritmo irreal. A veces, el intervalo entre sus peleas era de una semana. Mike entraba al ring y destrozaba a cualquiera. En 1986, ganó su primer título de campeonato al noquear a Trevor Berbick en 2 rounds. Mike se convirtió en el campeón más joven en la historia del peso pesado. Tenía 20 años y 145 días en el día de la pelea. Este logro no ha sido superado hasta ahora. Tyson venció a sus rivales y se convirtió en el campeón mundial peso pesado absoluto al reunir los cinturones de la AMB, la FIB, el CMB y The Ring. Después de concluir su carrera, el boxeador se describió vívidamente como joven. I was beating guys off of just pure brute strength and intimidation. Most guys were just pretty much intimidated. They lost the fight before they even got hit. A principios de los 90, Tyson estaba programado para enfrentar al ex campeón de peso pesado y primer contendiente de sus títulos, Evander Holyfield. La pelea fue planeada durante mucho tiempo, pero Holyfield, después de derrotar al jamaiquino Alex Stewart, pidió tiempo para descansar y prepararse para la pelea más importante de su vida. El equipo de Tyson no quiso quedarse quieto. Mike hizo su última defensa en julio de 1989 y se quedó inactivo. Es por eso que el promotor de Tyson, Don King, sugirió que el luchador realice una defensa intermedia y practique antes de la gran pelea en Buster Douglas. Los japoneses pagaron a las organizaciones de boxeo más grandes $6 millones para que la próxima defensa del título de Tyson sea en Tokio. Hasta ahora se desconoce cuánto dinero japonés entró en el bolsillo de King, pero se sabe que es una suma de 7 cifras. Mike estuvo de acuerdo, no le importaba a quién golpear. Douglas no era uno de los top, fue eliminado en 3 ocasiones, tenía 29 años. Su padre, William Dynamite Douglas, boxeó con éxito un récord de 41 victorias y 16 derrotas, pero nunca fue campeón. Antes de la pelea con Tyson, Buster era el peso pesado promedio, 3 docenas de peleas, 4 derrotas, 3 por nocaut y solo una oportunidad por el título. En 1987, cuando el ascenso de Iron Mike apenas comenzaba, Douglas se enfrentó al campeón de la FIB, Tony Tucker, y perdió por nocaut técnico en el 10º asalto. Buster llegó a una racha de 6 victorias consecutivas, superando en puntos al ex campeón Berbick y al futuro campeón Oliver McCall. 2 grandes victorias le dieron a Douglas otra pelea por el título, contra el monstruo Tyson. Pero todos estaban seguros, Buster era una cena fácil para Mike. Antes de la pelea, el retador ocupaba solo el 7º lugar en el ranking de pesos pesados de The Ring. Nadie lo tomaba en serio. Douglas has a dog, a beagle named Shakespeare, and I believe that any prize fighter with a dog named Shakespeare can't be all bad. Buster Douglas tells us that his favorite Shakespearean play is the romantic tragedy Romeo and Juliet. Ambos boxeadores tuvieron problemas antes de la pelea. A finales de 1988, Mike se separó de su manager Bill Clayton y de su entrenador Kevin Rooney. Don King luchó con su manager durante mucho tiempo en los juzgados, pero la separación de Rooney afectó seriamente su físico y técnica. Kevin fue fundamental para perfeccionar el estilo de campeón y asumió el papel de mentor tras la muerte de Casa de Amato. Después de la salida de Rooney, Mike ganó 2 peleas en los viejos tiempos.
pero en la pelea con Douglas, su entrenador hizo mucha falta en la esquina de Mike. En febrero de 1989, Tyson recibió otro duro golpe. Comenzó el proceso de divorcio con su primera esposa, Robin Givens. El matrimonio duró exactamente un año. Givens temía de los arrebatos maníacos de su esposo. El boxeador afirmó que la actriz lo engañaba. El propio Mike dijo que no presta mucha atención a su separación, pero comenzó a comportarse de manera diferente. Tyson a menudo no iba a entrenar, incluso se rumoreaba que había sido tumbado un par de veces durante los combates previos a la pelea con Douglas. No puedo decir lo que me olvidé de los entrenamientos, pero entre peleas realmente me permití muchas cosas. Habían chicas, drogas, de todo, pero iba al gimnasio antes de enfrentar a Douglas, lo recuerdo muy bien. En ese momento, solo entrenaba y dormía con mujeres. Esto no terminó incluso cuando llegamos a Japón. ¿Estudié a Buster? Por supuesto que no. No he visto ninguna de sus peleas, comentó Mike. Douglas también tuvo problemas. Habían 3 mujeres favoritas en la vida de Buster: su madre, Lula, su esposa, Berta, y su amante, Doris. En un momento, las perdió a todas. Un mes antes de la pelea, su esposa empacó sus cosas y se fue de casa. Doris, quien le dio un hijo al boxeador, estaba en el hospital con leucemia y luchó hasta sus últimas fuerzas. Y 3 semanas antes de conocer a Tyson, su madre Lula murió. Los managers de Buster le aconsejaron que abandonara el combate en Japón. Más aún, Lula le había pedido que no entrara en el ring contra esa bestia rabiosa, pero el boxeador decidió pelear. Quería ganar por mi madre. Sería alguien débil si me hubiera echado atrás, dijo Douglas. Los problemas de Douglas no terminaron ahí. Un día antes de entrar en el ring, el atleta contrajo un resfriado, tal vez afectado por un cambio brusco en el clima. Su temperatura subió a 38. Buster tomó antibióticos durante 24 horas, pero no abandonó su objetivo. Nadie creía en Douglas. Incluso el padre de Billy dijo que no sería fácil para él. Las casas de apuestas aceptaron apuestas por su victoria 42-1. Los expertos afirmaron en una sola voz que Tyson destruiría al retador. Mike no parecía el mismo en el momento de entrar en el ring. Parecía que sus pensamientos en ese momento no estaban en Tokyo Dome. Buster, por el contrario, salió extremadamente lleno de energía. Los problemas familiares solo lo endurecieron. Quería venganza. En los ojos de los rivales anteriores de Tyson se veía el miedo, pero en Buster no. Desde los primeros rounds presionó a su oponente con un jab. Trabajó hábilmente la distancia, aprovechando la ventaja en altura y balanceo de los brazos, y se cubrió tranquilamente de los ataques de Iron Mike. Tyson parecía sencillo. Solo le quedaban los golpes. Su famosa técnica de zambullirse y agacharse había desaparecido. Was extremely close to his mother. Right hand by Douglas, right on Tyson's chin. Yes. Douglas again with a left and a right. Now this is the round in which Tyson turned things around against Frank Bruno. Right hand by Douglas leg. There's that right hand again. This one happens every time. Another right hand and now Tyson. Buster peleó con confianza y jabs potentes, perfectos y precisos. El fuerte brazo derecho de Douglas entraba en acción raramente, pero en los momentos correctos. Gracias en parte a los jabs, el retador logró una ventaja estratégica importante. En el quinto asalto, el ojo izquierdo del campeón se cubrió debido a un hematoma. Y luego se reveló otro problema de Tyson. Su esquina no estaba lista para la pelea. El entrenador Aaron Snowell ni siquiera se aseguró de que el Goodman tuviera un Innswell y hielo en caso de disección. Las lesiones en la cara de Mike intentaron sanarlas con un guante médico en el que se metió agua helada. Después de la pelea, el entrenador Teddy Atlas emitió la famosa frase: "En la esquina de Tyson hay inútiles mediocres que ni siquiera podrían enseñarle a un pez a nadar". A Mike le hacía falta Kevin Rooney. También le hizo falta durante la preparación. Kevin pudo contener el fervor ardiente del campeón justo a tiempo. Durante la pelea,
Rooney leía a sus rivales y le daba pistas importantes a Tyson, y el curso de las peleas cambiaba. Mike tuvo ciertos problemas en la pelea por el título de campeón absoluto con Tucker, pero Rooney encontró la salida y las palabras correctas. Entonces Tony había sorprendido a Tyson ya en el primer round. El entrenador calmó a Mike y lo devolvió a sus sentidos en el minuto de descanso. Además, en medio de la pelea, Tyson se lesionó el brazo derecho y boxeó 5 rounds, exclusivamente con jabs. Esta táctica la cambió Rooney. We're in the 8th round, folks. Douglas, undisputed heavyweight champion of the world. It hasn't been asked before. In the second half of a fight, he's got to come back and win it. Look at the punches. These right-hand leads are not diminishing in effectiveness, guys. Action inside. And Tyson is holding on. Tyson perdió fuerza, pero aún así derribó a su oponente. Al final de la octava ronda, el campeón logra conectar un uppercut. El árbitro, Octavio Meyran, contó muy lento y en la cuenta 9, Buster se levantó e inmediatamente sonó el gong. Well, Tyson needed something like that desperately, and like a real champion, he came. Y 2 rondas después, quizás ocurrió la mayor caída en la historia del boxeo. Fue como en una película. Of Ray Leonard against Tommy Hearns. Douglas coming back with a left and right. Tyson is wobbling. Tyson needs the ropes for support. Douglas wailing away. Without the ropes, Mike would have gone down. Douglas fue golpeado por un uppercut. Tyson está exhausto. Douglas alcanza la cabeza de Mike con una combinación de 4 golpes. Tyson cae, se arrodilla. Trata de colocarse el protector en la boca. Se levanta a la cuenta de 10, pero apenas se sostiene. Meyran detiene el combate y captura el mayor upset en la historia del boxeo. Las opciones de los jueces variaron seriamente en el momento del cierre de la pelea. El estadounidense Larry Rosadilla le dio la victoria a Douglas 88-83, mientras que los japoneses Ken Morita 87-86 a favor de Tyson y Masakazu Uchida 86-86 tenían una opinión diferente. Si Tyson hubiera llegado al gong final, el duelo podría haber terminado en un empate o en victoria. Esta victoria es para mi madre, para la mujer más importante de mi vida. No sería quien soy sin ella. Que Dios la cuide en el otro mundo, dijo Buster después de la pelea. Why did it happen, James? Because I wanted it. Why? Why did you win this fight that nobody on the planet gave you? His mother. In what way? God bless her heart. Yeah. Let him go, Larry. After he got knocked down, I said you can't let him beat. Pero Douglas no pudo disfrutar realmente de la victoria. El promotor de Tyson, Don King, apeló a las decisiones de los árbitros. King pensó que el árbitro Meyran contó la caída de Buster demasiado lento en el octavo asalto, llegando a 13 segundos. Pero la FIB reconoció de inmediato la victoria de Douglas como legítima. El CMB y la AMB se unieron 4 días después. Según las comisiones independientes, el árbitro, durante la cuenta regresiva, no se centra en el tiempo, sino en el estado del boxeador. Por la pelea japonesa, Buster recibió $1.3 millones. El pago de Tyson fue de $6 millones, pero los fanáticos de todo el mundo dudaron de la honestidad de la pelea. Muchos pensaron que Mike recibió un pago negro por la derrota para luego hacer una revancha monetaria. Evander Holyfield, #1 contender in the eyes of all 3 governing bodies, and a man who had a contract for a guaranteed $11 million to fight Mike Tyson on June 18. Evander, your reaction to what you just saw? Well, it was a great fight on Douglas' part. He went out and fought his fight and fought a very smart fight, and he proved that he wanted to be the champion. Douglas y Tyson ya no se volvieron a encontrar en el ring. Sus carreras han ido por diferentes caminos. A finales de 1990, Buster perdió todos los títulos, perdiendo por nocaut en la tercera ronda ante Holyfield. Douglas no estaba preparado para defenderlos.
Entró en el ring 15 libras más pesado de lo que estaba en la pelea con Mike. Larry Merchant dijo al campeón con una mirada de sorpresa: "Miren su barriga, seguros de que es el tipo que derrotó a Tyson". Justo después de la pelea, Buster terminó su carrera. Incluso antes de enfrentarse a Holyfield, King le ofreció a Douglas $10 millones por una revancha con Tyson. Buster se negó y por la pelea con Holyfield recibió, según diversas estimaciones, de 17 a 25 millones de dólares. En los años siguientes, Douglas gastó mucho dinero y comió mucho. Unos años más tarde, el boxeador pesaba 400 libras e incluso cayó en un coma diabético. Después de su recuperación, Buster regresó al gimnasio y en 1996 reanudó su carrera. Los honorarios de las peleas contra Tyson y Holyfield desaparecieron en 5 años. Douglas ganó 8 peleas más contra rivales poco conocidos. Tuvo negociaciones fallidas para un duelo con Roy Jones. Perdió en 3 minutos por nocaut contra Lou Savaris y finalmente se retiró del deporte en 1999. Ahora Douglas está haciendo negocios en Ohio, construyó un hotel y un par de tiendas y también abrió un gimnasio en Columbus. Tyson regresó 4 meses después de la derrota ante Buster y venció a Henry Tillman en 3 minutos. Iron Mike peleó un año más, 3 victorias, y luego fue encarcelado por 3 años por violar a la modelo Desiree Washington, de 18 años. En 1995, Mike regresó al ring, volvió a ser campeón, pero perdió el título después de enfrentar a Holyfield. Lo siguiente fue la mordida de oreja, varias victorias, un knockout aplastante de Lennox Lewis, el final de su carrera y la quiebra. Pero ahora, Mike tiene una plantación de marihuana. Él está muy bien. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Dejen un like si les gustó este video, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios sobre quién querrían ver más videos. ¡Hasta pronto!